Primero la presentación va a ir un poco en los antecedentes de por qué yo podría hablar un poco de la relación del modelado de información de edificación y sostenibilidad. Después mencionaría un breve comentario sobre qué es sostenibilidad y concretamente sostenibilidad en edificación. Y después presentaría el BIM, un poco para conocerlo, para saber qué es y qué novedades tiene con respecto a lo que nosotros venimos usando en general en el entorno del dibujo CAD, sobre todo en el entorno de edificación, ¿no? Y una relación posible, que ya se está llevando a cabo, del uso del BIM en analíticas de sostenibilidad en la edificación. Como antecedentes, para poder hablar un poco de sostenibilidad, el perfil particular, soy aparejador, siempre he tenido cierta sensibilidad en entornos de arquitectura, digamos, ecología, arquitecturas bioclimáticas y demás, y en un momento dado, pues, me dio por hacer un máster en sostenibilidad, ¿no? Y en su gestión. Como proyecto final de máster hice muchas propuestas y en la dirección me las iban rechazando, y al final, como yo con el BIM llevo trabajando muchos años y molestando a mucha gente para que lo use, digo, bueno, pues vamos a intentar encajar esto en el máster que estoy haciendo, y expliqué en el proyecto, en la memoria del proyecto, un poco razoné este proyecto final de máster y propuse la evaluación ambiental de edificios que existían, existentes, usando tecnologías BIM, aunque ahí no lo pongo, y una aproximación al contexto laboral en el que yo me encuentro, que es la Universidad de La Laguna, ¿no? Por otro lado, una vez aprobé el máster y se abrió una vía de trabajo en torno a BIM y posibilidades de empleo en análisis sostenible, continuamente nos llegan alumnos de proyecto final de carrera, y vimos, junto con los compañeros del departamento, en especial con Norena, la posibilidad de hacer propuestas en este sentido, ¿no? Los primeros alumnos vinieron y, bueno, pues hablábamos en el diálogo previo para anteproyectos, hablábamos de sostenibilidad, pero lo de la sostenibilidad todavía está un poco, digamos, es bastante difuso, y como aquí estamos trabajando con ingenieros, pues nos centramos en un aspecto concreto de la sostenibilidad, que es la eficiencia energética, ¿no? Y de esa manera, pues llevamos a cabo 2 proyectos de fin de carrera en el contexto de ingeniería de obras públicas con 2 chicos que lo hicieron muy bien, y uno sería con el edificio, una evaluación energética, de eficiencia energética del edificio de informática, y otro sería con el edificio de la escuela de aparejadores de ingeniería de edificación. Ese sería el contexto, ¿no? El contexto de por qué empezamos a trabajar en esa línea, ¿no? Después entramos un poco a definir, a hablar mínimamente de sostenibilidad, porque esto es digamos, es un mundo muy amplio, de muchísimas disciplinas diferentes, pero básicamente la sostenibilidad se aborda de manera tradicional desde tres diferentes perspectivas: una social, una económica y otra medioambiental. La combinación de ambas, bueno, de estas tres, nos dan la posibilidad de tener un desarrollo más equitativo, por un lado, más viable y más, digamos, vivible. Sobre esto hay muchísimas teorías. En estos años, hablando en el máster y con compañeros que han seguido siendo amigos fuera del máster, pues hay muchísimo sobre lo que hablar. Aunque aquí he mezclado sostenibilidad y desarrollo sostenible, los técnicos, desde el punto de vista técnico, hay muchísimos matices, pero para no hablar más, lo que quiero poner en este gráfico es que precisamente en torno a la edificación sostenible se está hablando solo de una componente, que es la de eficiencia energética.
tiene muchísimas críticas, las voy a comentar, y desde el punto de vista oficial solo se está trabajando la eficiencia energética, ¿no? La definición oficial, la más tradicional de sostenibilidad, es la clásica, es la de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Este fue el primer momento en la comisión de Brujan, el primer momento en el que se definió el desarrollo sostenible, y nosotros, como vamos a incluir aquí un aspecto tecnológico de desarrollo que es de software BIM, pues he sacado otra definición de una compañía, de una empresa de software que es Autodesk, en la que incluye en el desarrollo sostenible el aspecto tecnológico, ¿vale? Desde ese punto de vista, ellos definen el desarrollo sostenible como el que nos permite satisfacer las necesidades del presente al tiempo que mejora las capacidades, o sea, le da herramientas a las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En cuanto a la sostenibilidad de la edificación, las críticas en torno a lo que se está llevando a cabo no solo en España, sino en todo el ámbito europeo, es solo abordar de manera obligada y potenciar la eficiencia energética en el desarrollo de proyectos de edificación y en proyectos de restauración, de rehabilitación, pero el abordarlo desde ese punto de vista tiene un porqué, ¿no? La energía siempre es una política estratégica en todos los países, y el ahorro mediante la eficiencia energética se está estudiando desde hace mucho tiempo y supone un vector muy importante en el PIB de cualquier país, ¿no? El tema energético. La Agencia Internacional para la Energía ha hecho un seguimiento de estudios, ¿no? Y a partir de los 70 se han hecho mediciones, y ya en el 2005 se hizo un estudio concreto en el que las medidas en eficiencia energética suponían el ahorro, suponía cuantificado muchísimo más que casi todas las fuentes de energía en su conjunto, ¿no? En cuanto al consumo de energía, la edificación supone un aspecto muy importante, ¿no? El consumo energético de la edificación supone casi un tercio del consumo de la factura total en consumo energético, y por otro lado también supone uno de los digamos, aspectos más importantes en la emisión de CO2, ¿no? A pesar de todas las medidas que se están adoptando desde todos los ámbitos en eficiencia energética, existe todavía mucho camino por recorrer, hay muchísimo margen de maniobra. A día de hoy, en España, las políticas de eficiencia energética y las medidas, las obligaciones están solo en los proyectos de nueva creación. No hay una normativa pensada en todos los inmuebles que existen, que son sobre todo inmuebles, digamos, que están obsoletos en cuanto a sus sistemas energéticos, y todavía, aunque está en proceso de licitación las metodologías para digamos, calificar y tener actuaciones sobre edificios e infraestructuras existentes, de momento no existe ninguna normativa al respecto, ¿no? de abordar las mejoras en eficiencia energética de las infraestructuras que existen, ¿no? En España, digamos, la normativa vigente en torno a la eficiencia energética la tenemos en el Código Técnico de Edificación, en lo que sería su documento en eficiencia, en ahorro energético. Después tendríamos
un plan nacional de ahorro energético, el RIT, la normativa de aislamiento térmico y la certificación energética. Hay una serie de normativas que todas están orientadas a la eficiencia energética, pero de momento en nuevas actuaciones, ¿no? Esta última, la certificación energética de edificios, presenta un catálogo de materiales, de sistemas constructivos que en sus definiciones no tiene sino definiciones de aislamiento térmico. No hay en los datos de los materiales no se cuantifica el consumo en energía que se ha tenido para fabricar esos materiales, ¿no? Esa es una de las grandes críticas de los detractores de la metodología. Y como verán, cuando se construye un edificio no solo se piensa en eficiencia energética en el momento que se está colocando los materiales, sino también existe una energía añadida, que es la que acumulan todos los materiales que se usan para hacer ese edificio. No solo ese material va a ser eficiente energéticamente, sino a lo mejor ese material es insostenible porque tiene una energía acumulada muy excesiva, ¿no? Digamos que la normativa en España para regular la demanda de eficiencia energética fue en 2006, pero ya antes, en ese proceso de validación de la metodología, se hicieron estudios en el que vieron que la metodología antes de empezar era bastante deficiente. Yo del estudio de esta universidad que presento aquí, del 2004 previo al 2006, ya detectan que la metodología de cálculo con su software, LEADER y Kallener, era muy deficiente, ¿no? Lorenzo hablaba de que la tendencia del software era tener un modelar y, por otro lado, hacer análisis independientes, ¿no? Esa era una de las críticas. Se proyectaba y, por otro lado, había que emplear varios software para hacer las validaciones de la energía, de eficiencia energética y calificación energética. Bueno, pues esas deficiencias a nivel internacional se están corrigiendo con unas herramientas que evalúan no solo la eficiencia energética, sino todos los aspectos que tengan que ver con la sostenibilidad, como el ahorro del consumo de agua, la orientación, los materiales si son más o menos sostenibles, no solo desde el punto de vista de aislamiento térmico. Y existen a nivel internacional metodologías muy aceptadas y muy usadas, ¿no? Entre ellas pongo ahí un par de ellas. Oh, esto es muy seco. No hay agua, ¿no? Bueno, pues entre las metodologías, la más aceptada a nivel internacional es una que viene de Estados Unidos, que se llama LED, que son líderes en eficiencia energética y desarrollo sostenible. Se está implementando en todos los ámbitos a nivel internacional, y en España ya se están haciendo adaptaciones al contexto español de lo que sería esta metodología. A nivel europeo, la que más se utiliza es la BRIN, que es también de origen británico, es de origen sajón. En otros países están intentando hacer adaptaciones de estas, y en España existe una metodología que fue la que yo empleé en ese proyecto de máster, que se llama Verde, Herramienta de Certificación de Medioambiental de Edificios, ¿no? Y bueno, ahí cito algunos intentos de ciertos particulares, en este caso uno bastante completo, que es el del arquitecto Luis de Garrido, pero no voy a hablar, simplemente mencionar que la sostenibilidad por parte de aquellos que aborden la edificación no solo se tendría que centrar en la eficiencia energética. Y no lo digo yo, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, una de las empresas que más desarrollan software para
lo que sería el entorno de la edificación y la ingeniería de edificación, que es CIPE. Pues ahí extraigo una entrevista de su director, de su presidente, y en el que dice que va a incluir una de esas metodologías, concretamente la que está desarrollando, se está desarrollando una de las adaptaciones de la LED al contexto español, pues lo va a implementar en su software, de manera que nosotros esa metodología de certificación de sostenibilidad, no ya de eficiencia energética, se va a incluir en el software de CIPE, y nosotros vamos a poder hacer y cuantificar una estimación de si nuestro proyecto será más o menos sostenible, de acuerdo a esa metodología que está aceptada a nivel internacional. Bueno, en este apartado ahí habla de que nosotros, con el generador de precios, a los materiales ya CIPE le va a incluir el aporte energético que tiene la fabricación de esos materiales. Esos datos, que ya hay estudios que se están cuantificando, nos va a permitir hacer estimaciones de, antes incluso de empezar a edificar, cuánto consumo va a tener en gasto de energético nuestro edificio. No ya el consumo en el uso, sino en la fabricación. Ese es uno de los aspectos importantes. Ahora, hemos visto un poco la sostenibilidad, el aspecto de sostenibilidad en edificación, que no solo se reduce a la eficiencia energética, y ahora presentamos un poco la aplicación BIM y qué uso se le está dando a estas aplicaciones en el ámbito de la sostenibilidad. Bien, ahí esta imagen que a mí me encanta, es un proyecto es un estudio de proyectos de ingeniería de la construcción, y todo eso son planos, ¿no? El proyecto de un rascacielos, ¿no? Imagínense esa información, la vinculación que tiene con la documentación de todo tipo, ¿no? De datos de todo tipo, no tiene ninguna. Y si hubiera que actualizarlo, pues imagínense, ¿no? Para explicar un poco qué es el BIM, yo simplemente voy a traer 3 definiciones. Normalmente ponía 2, pero en este caso voy a poner 3. Una es de un equipo de ingeniería que habla de que es una plataforma tecnológica que integra tanto la arquitectura, la ingeniería como la construcción. La sostenibilidad también es multidisciplinar. En este caso, BIM, los entornos BIM también van a traer a todos los perfiles que están dentro del proceso de edificación, van a poder trabajar en un entorno común y de lenguaje, del mismo lenguaje, ¿no? El modelado de información para la edificación es una única base de información del diseño y proceso de construcción con información paramétrica. El término paramétrico yo solo lo había oído en software cuando abordábamos programas para ingeniería mecánica, ingeniería de productos, y en el mismo momento en el que yo di con un programa que hablaba de programa para entorno de edificación y hablaba de paramétrico, yo me paré y me puse a estudiarlo. Entonces, eso ya hace un tiempito, y vi que sí, que era la primera vez que un software para entorno de edificación hablaba con un lenguaje próximo al software para ingeniería. Y de cada información paramétrica de todos los elementos que conforman el proyecto. Lo mismo en software para ingeniería y ingeniería de productos, también se habla de ensamblar distintos elementos. En este momento, cuando uno lee esta definición, también habla de que conciben un proyecto de edificación como un conjunto de elementos que se van ensamblando y que hay unos parámetros que van a poderlos regular. Vamos, un mismo lenguaje que con el software que habíamos trabajado con ingeniería. Esto es un gráfico que describe un poco esa definición. Es un modelo de información en el que todos los perfiles de profesionales en el mismo proyecto pues pueden trabajar en un foro común. La información va a poder acercarse y aproximarse a cada uno de esos perfiles, a cada uno de esos agentes, porque no será lo mismo la información que le llega a un propietario que la que le llegue a un ingeniero de instalaciones, que es lo que hablan de ingeniero MEP.
Otra definición, que es la que da la primera empresa que desarrolla este concepto, aunque el BIM es un concepto acuñado por Autodesk a partir de la compra de un software. Esta Graphisoft, digamos que fueron los que primero lo arrancaron y lo llamaba edificio virtual en vez de BIM. BIM conectó mejor y ahora es la terminología aceptada. Bueno, pues abarca todo el proceso del diseño y gestión de toda la información a lo largo del ciclo de la vida del edificio. Pongo en rojo lo del ciclo de la vida del edificio porque normalmente solo hablamos en edificación, muy pocas veces hablamos y después de construirlo, ¿qué? ¿No? Aquí en el modelado de información de edificio es perfecto para la gestión de infraestructuras ya proyectadas y ya construidas, y va a servir como herramienta muy potente para la gestión de esa misma infraestructura, ¿no? Entonces, por eso habla del ciclo de la vida del edificio. Nosotros vamos a poder enriquecer el modelo de información a lo largo de la vida y de uso del mismo edificio. No solo es un simple modelo 3D en el ordenador, el edificio virtual contiene además muchísima información de todas las características del edificio. Es una base de datos tridimensional que hace que el seguimiento de todos los elementos del componente componen el edificio, ¿no? Esta información puede incluir área, volumen, propiedades, todo tipo de propiedades. Y sobre todo, todas esas propiedades, cuanto más ricas, van a servirnos para hacer otro tipo de cosas más allá de definir el proyecto, que es las analíticas. Esa es la gran apuesta de los software BIM a partir de no hace mucho. Los análisis de distintos tipos de cosas, cuantificación de materiales, análisis estructurales, análisis medioambientales, etcétera, ¿no? Digamos que esta sería la base de datos con todas las instalaciones. Les podríamos actualizar mediante reformas esas instalaciones y sin mucho coste actualizar la base de datos y cuantificar qué influencia tienen esas reformas. O sea, y por otro lado he añadido esta que he leído recientemente de un equipo de arquitectura brasileño, en la que consideran que es más que una tecnología, es una metodología de trabajo. Esa parte de cada una de las tres definiciones, yo que he trabajado ya un tiempito, estoy trabajando con gente en estudios, con alumnos en distintos ámbitos, para distintas cosas, pues en cada una de las tres definiciones extraigo algo, y en esta es más que una herramienta, es una metodología de trabajo. Está creando nuevos perfiles profesionales. Los estudios a nivel europeo buscan ya no proyectistas, sino pues alguien que trabaje específicamente en coordinar equipos BIM, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de nuevos perfiles profesionales. Y esa metodología va a cambiar también los usos en un estudio. Ya no vamos a estar hablando de terminología referente a la representación, sino lo que habla en esta definición es que ya se vuelve a empezar a hablar sobre elementos reales, constructivos, paredes, puertas, en vez de estas dos líneas que representan la pared, este bloque que representa una puerta, ¿no? Bien. Plataformas que existen BIM, pues el Revit, que es el que yo más uso, aunque empecé por Archicad, después me pasé al Plan y al final encontré el Revit, y simplemente no digo que uno sea mejor que otro, sino que es el que yo uso. Archicad, que es de Graphisoft, o el Plan. Digital Project, el caso de Digital Project es un caso paradigmático en el tema del software para arquitectura e ingeniería, porque es una aplicación prêt-à-porter, es la primera así para el entorno de la edificación, que es para el Frank Gehry. Cuando quiso hacer el proyecto del Guggenheim, vio que, y sus proyectos similares, que con el software que tenía no podía abordar un proyecto de esa envergadura, entonces acudió a Katia, y los de Katia, un software de ingeniería, Katia le adaptaron el software para la edificación, para la ingeniería. Se considera un BIM
con particularidades, lo bueno y lo potente es su capacidad de gestionar las superficies y de editarlas, ¿no? Pero ya tiene es un software con muchísimo más completo, lo han ido añadiendo módulos y ahora es un BIM completo. Pasa que con un coste superior a los anteriores. Y después está Bentley, que es otra empresa que tiene su BIM. En general, todas las empresas que tengan software para ingeniería y para arquitectura están adoptando productos similares, ¿no? Esta inquietud de la gente de las empresas que tienen software BIM sobre qué aportan o cómo pueden conectar su software a un aspecto muy importante, y la inquietud que hablaba anteriormente de la sostenibilidad, pues la están desarrollando a base de conectar lo que antes tenían que hacer era generar sus modelos y sacarlos a motores de análisis energético, como estaba en el campo también de la ingeniería para motores de cálculo y demás. Bueno, pues esa inquietud es latente y la tendencia que estoy viendo yo es la de meter esos motores de análisis en el mismo paquete para no tener que salir y trabajar en entornos diferentes. Para que vean ahí, pues en el 2010 las Graphisoft, Nesmech y Autodesk, aparte de otras empresas de motores de análisis, pues hacen un congreso en el que intentan ponerse de acuerdo, porque aquí cada cual genera sus ficheros, genera sus modelos y no hay un acuerdo de estándar de intercambio, ¿no? Entonces, que vean que hay una inquietud latente ahí de cooperar. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? de la misma empresa, el mismo estudio de arquitectura, hablaba de sus beneficios, pero ahí lo pongo porque habla de que es de una gran utilidad para todo el ciclo de la vida del edificio y sobre todo para el perfil del gestor de infraestructura. Ese perfil nuevo que se está buscando, el Facility Manager, es un perfil que están solicitando, yo lo he visto en el país, lo veo en currículum, en solicitud de currículum por ahí. El manejo de estas aplicaciones va a permitir una gestión bastante eficiente de lo que serían las infraestructuras, ¿no? Bien, ¿qué complejidades están surgiendo con este tipo de implementaciones de software BIM y motores de análisis? El intercambio, ¿no? Cómo exporto, cómo genero yo esa información y la llevo a un software que me haga análisis muy complejos de todo tipo, ¿no? De cantidad de CO2 que puede tener, que puede emitir ese proyecto, la energía añadida según los materiales, los cálculos de radiación solar, los estudios de viento, o sea, todo eso, cómo genero yo el modelo de información para conectarlo con mi motor de análisis, ¿no? El fichero, el formato que más se está usando es en el lenguaje XML, pues el Green Building XML está aceptado por las grandes empresas, ¿no? Y con ese tipo de fichero nosotros vamos a poder conectarlo con los motores de análisis, ¿no? Eso es una tendencia, sobre todo fue de las primeras, las iniciales, ¿no? El software de momento lo que está haciendo es preparando antes de salir el fichero, el modelo de información, lo está preparando para decir, oye, mira, prepáralo antes de llevarlo al motor de análisis para que no tengas problemas y no ir a un motor de análisis generalmente con interfaces muy poco desarrolladas y ahí perderte, no sé por qué me falla y qué errores tiene. Entonces, las aplicaciones están resolviendo para ese tipo de opción, la de exportar a un motor de análisis, con este tipo de formatos, ¿no? Un formato abierto en el que colaboran y demás. Otra opción ya no es generar un formato exclusivamente para los motores de análisis, sino generar un formato de intercambio de información BIM, ¿vale? En el que digamos que sería el estándar, como el DXF en formatos CAD,
o cualquier otro en otros entornos, el STEP o lo que sean en entornos de proyectos de software de ingeniería. Ese fichero es un fichero de intercambio que puede ir de una plataforma BIM a otra, pero que además pueden ir a software de motor de análisis, en el cual además si quiero hacer otro tipo de analíticas estructurales, pues también va a poder trabajar, no solo para analíticas de eficiencia energética, medioambientales. Digamos que el estándar es el IFC, ¿no? Ya muchísimas aplicaciones que no son BIM también están incluyendo, como hablaba del SIPE, que ha incluido la metodología de verde, la de metodología de certificación de sostenibilidad de edificios verde, la ha incluido. También ha incluido un motor de análisis energético, que es uno de los más potentes, que es el Energy Plus, y está usando el IFC como un fichero de importación de modelos BIM, de cualquiera de las plataformas que existan, ¿no? Otra solución es, hombre, estos motores de análisis hacen unos cálculos muy densos y a lo mejor en un primer momento hacer esos cálculos para los estudios pues puede ser costoso, porque además tienes que adquirir esos motores de análisis. Entonces, unas soluciones de las primeras son las soluciones web. Esta fue la primera opción, la Green Building Studio, que nosotros enviamos un formato, el GBXML, el que mencionaba, y en la nube, lo pongo porque es una de esas, esto fue hace ya unos añitos, pero nosotros ya estamos hablando de la nube en casi todos los contextos. En la nube nos hacen el cálculo, la analítica. Lo mismo que ahora hay soluciones en la nube para hacer todo tipo de análisis, renderizados y demás, pues este fue una de las primeras opciones por aquello de no adquirir un motor de análisis, y también porque las aplicaciones, digamos, necesitaban de máquinas bastante potentes, ¿no? Dentro de esos motores de análisis, la generalidad hasta este momento es que las interfaces eran muy espesas. Quien haya muy poco desarrolladas. Quien haya trabajado con el líder o con el Calendar lo sabrá. Tiene unas interfaces muy poco elaboradas, muy, digamos, poco amigables, y en el momento en el que apareció este motor de análisis Ecotec, los de Autodesk rápidamente fueron a por ello, lo compraron, se lo adquirieron porque ya tenía una interfaz muy gráfica. Para un entorno de edificación la interfaz gráfica es interesante, y era un motor de análisis muy potente. Tenía analíticas de todo tipo, de viento, de ruido, de soleamiento, de radiación, de todo. Entonces ya lo adquirió, y una vez que lo ha adquirido ya tiene, hay una tendencia que es incorporarlo en un paquete completo, ¿no?, de software. Otra de las opciones son los plugins. Normalmente, si en vez de exportar, nosotros tenemos software para una extensión para colocarlo en el programa, y han surgido opciones tanto para una plataforma como para otra, para AutoCAD, para Autodesk, para Graphisoft, en la que el modelo no sale de la aplicación BIM y genera toda la información que necesitamos. En el caso por ejemplo, de Graphisoft, tiene desde hace tiempo, fueron de los primeros que metieron el motor en la herramienta EcoDesigner, y esa herramienta tiene ya implementada la herramienta, digamos, el sistema de calificación LED, el que les mencionaba antes, ¿no?, el de Estados Unidos. Entonces evalúa la sostenibilidad del edificio, ¿no?, dando pues todo tipo, la huella ecológica, el consumo a lo largo de su ciclo de la vida. O sea, esa era una tendencia. Y la última tendencia que podemos ver en este tipo de aplicaciones es, obviamente, está muy bien la sostenibilidad, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay que hacer de forma obligada? Lo que hay que hacer de forma obligada es cumplir la norma. Entonces,
en España hablábamos de que la norma en cuanto a eficiencia energética que es obligatoria es la de limitación de la demanda energética, y entonces hay las tres plataformas más importantes que se usan en España, que son Archicad, Allplan y Revit, se están adaptando a la normativa, ¿no? El último en llegar a esta solución ha sido Autodesk, que no lo ha hecho Autodesk, sino son desarrolladores que están intentando conectar la aplicación obligatoria LEADER con el BIM. Pero tanto Archicad como Allplan lo tienen resuelto desde hace unos añitos, ¿no? Y como para un poco hablar de hacia dónde vamos en torno al BIM y la sostenibilidad, hablo de dos proyectos muy singulares, bueno, de dos proyectos singulares y además con enfoque totalmente diferente. Uno es el proyecto Vasari, que es un proyecto abierto, o sea, nosotros podemos acceder a él, adquirir el software de análisis e incluso aportar, suscribirnos a un foro de debate, de discusión, de aportar, o sea, es bastante libre. Y este proyecto en realidad lo que es, unifica el BIM y el motor de análisis que había adquirido Autodesk, que era el Ecotec. De manera que nosotros vamos a poder hacer todo tipo de analíticas medioambientales en la fase de diseño. Esto es una herramienta para cuando se diseña y sobre todo para cuando se proyecta a gran escala, ver qué influencia tiene nuestro proyecto en el entorno, ¿vale? Vamos a poder ver la influencia en los flujos de viento, vamos a poder ver la influencia en la sombra, o sea, y todo conectado con el mismo formato de fichero BIM que tiene Autodesk, ¿vale? O sea, no vamos a tener que exportar nada, sino el mismo formato generado de nuestro proyecto va a ser el que usa este motor, ¿vale? Pero tiene una solución gráfica similar a la del software BIM. Nosotros no nos vamos a encontrar incómodos en ella. El primero que me acercó a mí este proyecto fue un alumno que me dijo: mira, he encontrado esto, tal. Y yo, qué bien. Lo hemos analizado y es muy potente. Te hace en tiempo real las simulaciones de flujo, de viento, o sea, está muy bien. Lo que pasa es que en mi ordenador yo lo intento y va un poquito espeso en ese sentido. Y para presentar un proyecto totalmente opuesto, esto es el proyecto Archibus, una empresa que lleva muchísimos años en la gestión de infraestructura, lo que yo les mencionaba, de que es importante el BIM para las infraestructuras existentes, no las que se proyectan. Entonces, esta gente, en cuanto conoció el BIM, lo está adoptando como herramienta para generar la información que después gestiona. Entonces, tienen ellos un módulo que habla o que aborda la sostenibilidad de las infraestructuras, cómo gestionarlas y cómo conseguir mejoras en nuestras infraestructuras y, sobre todo, desde el punto de vista económico, cómo mejorando la infraestructura nosotros vamos a ganar dinero. Proyecto cerrado, costoso, pero aborda, digamos, el ciclo de la vida una vez que se ha construido el edificio. El proyecto Vasari es un diseño conceptual previo al proyecto, previo a la construcción. Pero son dos productos que han adoptado el BIM como base para generar su análisis, ¿no?